Rozamiento siempre hay. Pero si no se desliza, este punto, por lo tanto, no se desplaza. Si no se desliza. Si se deslizara este punto, o sea, el disco, ¿bien? El punto del disco acá, se trasladaría. ¿Sí? Claro, ahí giraría. Había un delta X, un desplazamiento neto de este punto. Si este punto acá, yo hago una marca, acá pongo con una tiza acá, él se desplazaría ese punto, o sea, el disco, si se deslizara. Pero si no se deslizara, ¿qué pasa con ese punto? Si no se desliza. ¿No se desplazaría o a qué se refiere la pregunta, profe? Claro, ¿qué le entienden ustedes en el caso ese de que no existe? Que no existe un deslizamiento. ¿Ustedes entienden cuando hay un deslizamiento? Podría ser que rueda sobre su propio eje, pero sin cambiar su posición. Vean ustedes, a ver si yo sé que es un poquito complicado. Supónganse que tenemos acá ese punto. Si él no se desliza, o si, mejor dicho, si él se desliza, él se desplaza hacia acá, con un delta X ese punto. Pero si no se desliza, o sea, rueda, nosotros lo que vamos a entender acá es lo siguiente. Vamos a tener que todo el tiempo, ese punto, solo un instante va a estar en contacto. Después, él va a rotar. ¿Se entiende? La idea. Claro, sí, creo que sí. No sé si se entiende. O sea, creo que no, usted se refiere a que no es lo mismo que se deslice a que rote, digamos, el cuerpo sobre una Exactamente. superficie. Esa es la idea. Bueno, yo le voy a mostrar acá. Porque vamos a ver. ¿Se entiende, chicos, la idea? Cuando Sí, nosotros profe. hablamos de... Vean acá, chicos. Vamos acá. Vamos acá. ¿Ven ese punto que está acá? Ese amarillo que está acá. ¿Dónde está la mano del chavo? ¿Ven? ¿Se ve o no? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, esto, ¿qué dice? Va a rodar el barril sin deslizar. El barril del chavo va a rodar sin. ¿Se entiende? Entonces, si eso va a pasar, miren qué va a pasar con ese punto. Solo un instante va a estar en contacto con el suelo. ¿Ah? Y eso van a ver ahora. Vean. ¿Se ve? ¿Se entiende la idea? Ahí él toca el suelo un instante y posteriormente sigue rotando. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende la Sí, idea? Sí, profe. sí. Si él se deslizaría, ¿qué haría? Vamos, les muestro acá, ¿qué pasaría? Si él se deslizaría, nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Supónganse que así fuese el barrio. ¿Sí? Si él se deslizaría, lo que pasaría es lo siguiente. Ese es el punto de contacto ahí, ¿cierto? En ese instante. Si él deslizaría, él haría este movimiento. Se iría hacia aquel lado. Por lo tanto, ese puntito estaría todavía en contacto acá. ¿Se ve? Por eso decimos que el punto, yo le dije hoy, el punto tendría en ese caso un desplazamiento. Un desplazamiento neto. Va a tener, si él se desliza, va a tener un desplazamiento neto acá. Delta X. ¿Se ve? Si él se desliza. Pero como él no se desliza, tiene un contacto en ese momento,
¿sí? Pero en ese instante, en ningún momento, tiene un desplazamiento. ¿Se entiende ya? Ahí está. Todo el tiempo tiene un solo instante el contacto. ¿Se ve? La diferencia cuando no hay deslizamiento. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, vamos ahí entonces. Entonces, cuando nosotros tenemos eso y vamos a entenderlo, eso es muy útil. Eso va a ser muy útil para nuestros planteos. Entonces, nosotros vamos a tener uno que rota sin se traslada sin rotar, o sea, solo se desliza, y rota sin deslizar. Y otras alternativas, he mezclado, rota y se desliza. ¿Sí? Sería la mezcla. A eso se refiere. ¿Se entiende ya? Vean ustedes. Cuando no hay ¿qué pasa cuando no hay rozamiento? Al no haber rozamiento, puede ser que no hay rozamiento en el plano. La única fuerza son y otra componente vertical. ¿Se ve o no? Si yo tomo el sistema de ejes coordenados de Quijino, hablando del sistema de ejes coordenados acá, uno paralelo al plano y el otro perpendicular al plano. Este es MG, ¿no? Entonces yo voy a tener que una componente va a estar produciendo justamente, descargando sobre el plano perpendicular y el otro en la parte horizontal. Y vamos a ver que no va a haber rozamiento. O sea, el rozamiento acá, la fuerza de rozamiento acá, es nula. La fuerza de rozamiento es cero. ¿Sí? O sea, el mu es 0, igual a 0. ¿Entiende la idea? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre que nos queda aquí. La normal, el peso y nuestra componente en peso en X. La componente de peso en X. Bueno, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Si sumamos la sumatoria de fuerzas según la ley de Newton de la casación, ¿sí? O sea, solamente fuerza, la fuerza es igual a masa por la aceleración, vean ustedes, en X me queda mg seno, sería la componente en X, ¿está? ¿Sí? Y en Y, ¿qué me queda? mg apuntando hacia abajo, coseno de alfa, negativo, y la normal para la componente. Y en Z, Z. Entonces aquí va a ser igual a la masa, ¿sí? Por la aceleración en X, ¿sí? Y la componente, y hay otra componente de la aceleración. La aceleración tiene otra componente. Pregunto, ¿la aceleración tiene otra componente? ¿Eh? No, profe. No se mueve en Y porque tiene el plano, que no se puede mover en Y, y tampoco se mueve en Z. ¿Se ve eso? Bueno, ahora bien, vamos con, ¿qué estoy haciendo? Esto es la aceleración del centro de masa. Vamos ahora con una rotación del centro de masa, alrededor del centro de masa, donde el eje está acá. ¿Sí? Entonces, si planteo un momento ahí, ¿qué tengo? Tengo la sumatoria de torque, esto acá.
esta fuerza, la normal, pasa por el eje. Y el peso pasa por el eje, por lo tanto, el torque va a ser cero, la sumatoria de torque. Tanto la normal por la distancia es cero, ¿sí? Más mg por la distancia, que es cero. Por eso el torque es cero. Por eso me da cero acá. ¿Se entiende eso? ¿Me entienden ahí? El torque es cero, porque tanto, yo estoy tomando el eje acá en el centro, ¿no? Acá estoy tomando el eje, acá estoy tomando el eje. Entonces, todas las fuerzas pasan por el eje, por eso es cero el torque. ¿Sí o no? Sí, sí. Es igual al momento de inercia con respecto al momento de inercia por la aceleración alfa. El momento de inercia no es cero, porque tiene masa el disco. Por lo tanto, únicamente alfa es cero. No tiene aceleración angular. ¿Se ve que no tiene aceleración angular? Si no tiene aceleración angular, nosotros vamos a tener, ¿qué tenemos acá? Solamente tiene una aceleración lineal. ¿Qué significa eso? Significa esto, que al no haber fuerza de rozamiento, él se desliza hacia abajo. Cuando no hay rozamiento, tenemos un deslizamiento puro. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Pero entonces no giraría. Y lógicamente no giraría. Ajá. Por lo tanto, no gira. Porque, y lógicamente, vean ustedes, ¿cuál es la única fuerza que puede hacer girar esto? ¿Cuál es la única posibilidad que gire? Que haya una fuerza que haga que gire, ¿no? Que raspe, Sí. que raspe acá abajo y que le haga girar. Si no tengo rozamiento, no va a poder girar. O sea, esa es la función del disco, sería, del rozamiento. Yo Sí, no Sí, tengo, Sí, profe. si yo no tengo fuerza de rozamiento, eso es lo que va a pasar. Porque no hay una fuerza, no hay torque. Acá está al no haber torque, entonces no va a haber cambio de velocidad, o sea, la velocidad siempre va a ser cero, o sea, por lo tanto no va a haber aceleración. Solamente va a haber una aceleración lineal que va a ser la aceleración del centro de masa. Y todos los puntos se van a mover con la misma aceleración y con la misma velocidad lineal. ¿Se entiende la idea? Ahora, ¿qué pasa cuando sí hay fuerza? Vamos a ver qué pasa ahora cuando sí hay fuerza. ¿Sí? Con rozamiento. ¿Qué pasa?